Que yo creo que, bueno, todavía. Gracias y paz. Adelante, distinguido. Gracias y paz. Adelante, distinguido. Gracias y paz. Adelante. Gloria, gloria a Dios. Qué bendición nuevamente estar aquí en un programa más, Café Académico. Estamos contentos de poder compartir la grandeza de nuestro Señor y bendiciones a todos aquellos oyentes que se están conectando en este día. Y venimos con la cuarta parte, doctor, la cuarta parte que hemos venido hablando de Satanás. Y hoy vamos a tocar unos puntos muy, muy, muy interesantes. Así que muchas bendiciones. Le habla el pastor Domingo Pino, pastor de la iglesia CCA, acá en el condado del Bronx. Contento de estar nuevamente con ustedes junto al doctor Elías Paulino, que está con nosotros y verdaderamente Dios lo está usando. Doctor, un saludito ahí a esa audiencia que... Gracias y paz. Bendiciones del Eterno. Gracias y paz. Verdadero saludo. Lo demás, un invento del hombre. Gracias y paz. Saludo bíblico neotestamentario, inventado e inspirado en el apóstol Pablo y practicado por la iglesia por más de 8 siglos. Gracia y paz. Amén, amén. Qué bendición nuevamente estar eh, en un programa más, Café Académico. Bueno, queremos aprovechar el tiempo en este día y el tema de hoy quiero que ponga mucha atención, den share para que compartan lo que verdaderamente vamos a compartir hoy. Hoy vamos a traer un tema basado en la evolución, el desarrollo que tuvo Satán, cómo Satanás se veía al comienzo y cómo Satanás se ve ahora en estos tiempos que lo estamos viendo en la iglesia. ¿Cómo llegó a verse ese Satán en la iglesia? ¿Qué fue lo que llevó? ¿Cuál fue el proceso, la evolución de este Satán desde el comienzo hasta el segundo templo y en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, como muchos lo conocen? Entonces, hoy vamos a tener un programa con mucha información. Queremos que estén atentos a lo que se va a hablar. Y verdaderamente esto va a ser la primera, bueno, una de las partes, porque vamos a seguir trayendo otros estudios donde vamos a seguir hablando. Vamos a empezar con Satanás, pero también vamos a estar hablando de los demonios, de los ángeles supuestamente caídos, que hay algunos que tienen un pensamiento erróneo y de los espíritus inmundos. Esto lo vamos a ir desarrollando en estas semanas más adelante, pero hoy vamos a comenzar con Satán, la evolución, el desarrollo que tuvo esto en el periodo que Israel venía formándose. Así que creo que hoy vamos a tener mucha información, estén atentos a lo que vamos a estar trayendo y siempre digo, abran su corazón, acuérdense, ustedes conocen lo que le hablaron, pero nunca ustedes investigaron si era una verdad. Así que no tranquen sus corazones, abran su corazón para que verdaderamente puedan recibir de parte del Señor. Amén. Yo creo que el doctor ya está preparado. Ya Amén. estamos viendo dos o tres que están entrando. Damos gracias por eso. Amén. Y el que no ha visto los primeros tres videos puede ir, todavía los tenemos en Facebook por ahí, y puede ver para que así pueda caer en la cadena de estudio que la secuencia que estamos trayendo. Amén. Así que, doctor, ¿estamos listos? Adelante, adelante. Amén. Bueno, con este tema que tenemos hoy, doctor, queremos aprovecharlo porque sé que usted tiene bastante información y esto es un temita que muy poca gente lo habla. Incluso en estos días estuve viendo a un maestro hablando de este tema. Me fue curioso porque estaba hablando de Ezequiel, ya un tema que tocamos y mostramos que ahí no se está hablando en ningún momento de Satán que cayó ni que era ángel, nada de esto, basado a la información que usted nos trajo. Por este maestro estaba hablando, doctor, y lo curioso,
antes de comenzar, era que había parte que él traía con una exégesis clara, pero entonces se desviaba y caía en una exégesis. Y yo no Uy, entendía el maestro porque luego que comenzaba bien, terminaba diciendo que ahí, a pesar de todo, se hablaba de Satán. Algo uy. que no le veía el sentido de lo que él estaba enseñando. Pero hoy vamos a hablar, hoy la información es exquisita, algo que no se da, no estamos acostumbrados a oír, pero hoy va a ser un día que se le va a abrir los ojos a muchos. Así que, doctor, yo voy a comenzar rapidito con la primera pregunta, porque quiero que usted nos traiga esa información. Y la primera pregunta que le quiero traer es, ¿qué era Satán o Satanás? ¿Cómo lo veía el pueblo de Israel al comienzo, antes de ser llevado al exilio? Antes del exilio, ¿cómo el pueblo veía eh, a Satán? Sí, es importante que todos los que están viéndonos y escuchándonos sepan que la concepción de Satanás como entidad adversaria, como opositor divino y como personificación del mal, no surgió de la noche a la mañana. No Wow, fue algo súbito, no fue algo abrupto, en lo que se conoce como la tradición israelita, sino que fue el resultado de un complejo desarrollo teológico, mm, literario, social, filosófico a lo largo de diversas épocas. Y este fenómeno de Satanás estuvo condicionado por transformaciones culturales, influencias externas y la evolución de lo que es la cosmovisión teológica de Israel. Ahora bien, en la época antes del exilio, la ujú, época preexílica, estamos sí, hablando del correcto. siglo VI antes de Antes, ok. Cristo, siglo VI antes de Cristo, época preexílica, tenemos a Satanás como función, no como una entidad independiente. Repito, en la época preexílica en Israel, o sea, estamos hablando antes del exilio, siglo VI antes de Cristo, Satanás actúa como función, no como entidad independiente. O sea, estamos Mm, hablando que dentro de un marco histórico y teológico, en la teología bíblica del antiguo Israel, particularmente en la época preexílica, siglo VI, repito, antes de Cristo, el término Satán no correspondía a una entidad ontológicamente maligna, no, ni a una figura demoníaca en rebelión contra Dios, como se presentaría más adelante en lo que llamamos la literatura apocalíptica y rabínica. Más bien, el Satán constituía una función contextual, un rol desempeñado por seres humanos. wow, ¿cómo? Satán era un rol desempeñado por seres humanos o por mensajeros divinos. ¿Y cuál era Mm, la tarea? Su tarea como Satán, tanto seres humanos como divinos, era obstaculizar, acusar o resistir siempre dentro de los límites y la voluntad soberana de Yahvé. O sea, en la época preexílica del Israel bíblico, Satanás no era una entidad demoníaca. No, lo mm, repito, Satanás no era una entidad demoníaca en la época preexílica del Israel bíblico. No, Satanás no era una entidad demoníaca con una agenda maligna, ni un ser espiritual rebelde. En cambio, era una función definida dentro del marco teológico unitario y monoteísta de Israel. Y era ejercida por quienes? Por agentes humanos, por seres humanos o agentes divinos conforme a la soberanía absoluta de Yahvé. O sea, que el uso etimológico y semántico del término Satán, ese vocablo hebreo, aparece en los textos más antiguos con un significado estrictamente funcional. wow, interesante, ¿Y por qué? interesante. ¿Por qué? Porque en la semántica,
en la estructura del término Satán, la etimología, en el uso gramatical, el vocablo hebreo Satán proviene de una raíz semítica que significa oponerse, acusar, actuar como adversario. Entonces, ¿qué Mm, pasa? Que Satán es un adjetivo calificativo, pero en su forma sustantiva, Satán podía funcionar con o sin el artículo definido, dependiendo del contexto. Por eso, en los textos preexílicos, antes del exilio, este término no lleva artículo definido ni función de nombre propio, lo cual indica que no se trataba de una figura específica ni de una entidad personal, sino de un rol puramente funcional. Funcional. ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa esto, doctor Paulino? Quizás se pregunten algunos. El sentido funcional. Bueno, que el Satán era aquel en el periodo preexílico que se opone, que acusa, que bloquea, actuando en nombre de una autoridad superior, frecuentemente Yahvé. Satán en el periodo preexílico no es un rebelde, ni es un ser con agenda propia, sino un instrumento de la voluntad divina, un mecanismo dentro de lo que llamamos la economía providencial del Dios de Israel. Y en ese contexto, el término Satán no designa a un ser sobrenatural, superpoderoso, maligno, no, sino a un adversario, a un opositor, en términos judiciales, en términos militares, en términos políticos y en términos personales. De modo que el término Satán no designa en este periodo preexílico a una figura demoníaca, no designa a una figura sobrenatural malvada. Es un rol temporal de oposición judicial, política, militar, divina o interpersonal y refleja la visión monoteísta unitaria de la época preexílica, donde todo poder, aún el de los opositores, estaba subordinado a Yahvé. De modo que la demonización de Satanás no existía. La demonización de Satanás es posterior, propia del periodo exílico wow. persa, babilónico, persa, helenístico y luego neotestamentario. Interesante, doctor. Entonces, para reforzar, usted está diciendo, doctor, que antes que el pueblo, cuando el pueblo de Israel está comenzando sus nuevos pasos, está creciendo, se está formando, antes de llegar al exilio, ellos no veían a Satanás como un personaje del mal. ¿Sabe? Eso no existía en ellos. Eso no No, existía. Ahora, una pregunta aquí, doctor, nada más es la pregunta, porque sé que alguien estará pensando, cuando usted está explicando que él no tenía una función propia, en ese momento, antes del exilio, quiere decir que entonces tendríamos que mirar un poquito hasta atrás, pero no quiero entrar tanto de lleno ahí, pero cuando Génesis usa la palabra serpiente, no está hablando de Satanás. no, En ese momento no está hablando de Satanás. Porque la no, iglesia absolutamente. tradicional cree que cuando lea Génesis, lo primero que dice, no, porque Satanás en Génesis. Ellos rápido meten a Satanás allá, pero eso verdaderamente en ese tiempo ellos ni pensaban en un Satanás de la forma que la iglesia tradicional hoy piensa, ¿no? Correcto, correcto, porque ellos estaban pensando la serpiente representa las deidades cananeas, ugaríticas, babilónicas, egipcias, paganas, deidades extranjeras, o sea, y buscaron el animal que más podía representar esas deidades Sí. eran objeto de idolatría por las naciones extranjeras y por algunos del pueblo de Israel. Wow, excelente. Pero nada más para traer ese puntito ahí. Ahora, para seguir, doctor, en esta escalera, porque tremenda información, tendría que entonces hacerle la segunda pregunta. Ahora, ya que habló antes del exilio, yo quisiera hacer la pregunta, entrando en el exilio babilónico,
le hago esto. ¿Qué influencia influenció en la teología y el pensamiento del pueblo de Israel? Porque tuvo que haber alguna influencia, ¿no? Cuando ellos entran al exilio babilónico. Sí, lo que pasa es que tenemos que ver que, por ejemplo, existen textos. Voy a poner ejemplo. Ok. Cuando vamos a la teología preexílica, la exégesis preexílica, cuando vamos a primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 4, ahí se usa el término Satán. ¿Cómo es que? Como un adversario potencial, un adversario militar humano. Ahí Satán es un enemigo potencial, un enemigo humano. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 4. Tenemos también el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14, donde Satán es un adversario político levantado por Yahvé. Mm. Tenemos también en la época preexílica a Números, capítulo 22, versículo 22, donde Satán es un adversario angelical. Satán actúa como obstáculo divino, un Correcto. obstáculo divino para el ser humano. Números 22, 22, lo puede buscar, donde el ángel de Yahvé actúa como un Satán contra Balaán, Contra Balaam. bloqueando su Correcto. camino. Tenemos también ahí otra cita en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 23, hay otro Satán, o sea, otro adversario, porque adversario es Satán, Satán es adversario, es otro adversario. En primero de Reyes, capítulo 11, verso 23, es un político levantado por Dios. Dice que Dios levantó contra Salomón otro adversario, otro Satán, a Rezón, hijo de Eliadá. Hello. Y vemos ahí, si hacemos un análisis, que Rezón como Adad es designado o son designados Satán por ser opositor político al reino de Israel. O sea, ambos casos, tanto en el 14 como en el 23, refuerzan que Satán significa adversario, significa enemigo en el contexto de la geopolítica antigua y no tiene, óigalo bien, no tiene implicaciones demonológicas en el periodo preexílico. Es más, en el Salmo 109, verso 6, ahí Satán funciona como acusador judicial o adversario en juicio. ¿Por qué? Porque el Salmo 109, versículo 6 dice, pon sobre él un impío y sea un adversario, un Satán. Aquí está la Biblia hebrea. Quien esté a su diestra. Cuando usted analiza ese texto, usted se da cuenta que en el lenguaje judicial del Salmo, Satán se refiere a un acusador legal. Es Sí, un uso forense que ilustra el papel de opositor en juicio, sin referencia a seres demoníacos. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 19, versículo 22, Satán es un adversario humano en el contexto de reconciliación, porque David dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios, para que hoy me sean ustedes Satán? Cuando usted analiza, David llama a Satán a los hijos de Sarbia por oponerse a su deseo de mostrar misericordia. El uso es claramente funcional e funcional. interpersonal, refiriéndose a que a la oposición voluntaria en una decisión real, no a una maldad ontológica. Entonces, el contexto teológico preexílico, recordemos que la perspectiva teológica hay una unidad monoteísta y una ausencia de dualismo. Porque en el pensamiento preexílico, Dios o Yahvé es el único soberano del universo. Es la fuente tanto de bendición como de juicio. No existe en esta etapa teológica una figura de mal autónomo que se oponga a Dios como igual o como rival. ¿Por qué? Porque en el contexto teológico preexílico, en esa etapa, la teología de Israel no había desarrollado una cosmovisión dualista del bien y del mal. La concepción monoteísta de Yahvé abarcaba tanto los aspectos positivos
como los aspectos negativos de la existencia, lo cual se evidencia en textos, por ejemplo, que ya lo hemos citado, Isaías 45:7, donde Correcto. Yahvé declara: yo formo la luz y creo la oscuridad, hago la paz y creo el mal. Ra, yo Yahvé hago todas estas cosas. Y este pasaje resume de forma magistral la no dualidad del universo moral y teológico en el antiguo Israel. Tanto el bien como el mal, tanto el bien como la adversidad y la oposición proceden de Dios. Y en este marco, el Satán no tiene poder independiente. El Satán no tiene autonomía operativa. Es una figura subordinada a la voluntad divina. Es un ejecutor temporal de funciones adversativas. No existía, por tanto, una figura opositora a Dios con autonomía ontológica. Ahora bien, con la pregunta que usted me hace, en el periodo del exilio babilónico, ¿ah?, siglo VI antes de Cristo, hay una transformación teológica. Empieza un dualismo inicial. Que fue influenciado. Claro, claro, el exilio babilónico, que fue desde 597, desde el año 597 al año 538 antes de Cristo. El exilio babilónico es un punto de inflexión teológica, histórica y contextualmente. Sí, el exilio babilónico es un punto de inflexión teológica entre el año 597 al año 538 antes de Cristo, y constituye uno de los momentos más decisivos en la historia teológica del antiguo Israel. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, la caída del reino de Judá y el exilio de las élites israelitas a Babilonia, estos tres fenómenos, la destrucción del templo de Jerusalén 586 antes de Cristo, la caída del reino de Judá y el exilio de las élites, la clase rica de Israel a Babilonia, generaron que una crisis profunda de fe, una crisis de identidad, generaron una teodicea. Y esa ruptura con el modelo teocrático tradicional abrió paso a una relectura radical. Tuvieron que releer radicalmente lo que son las categorías del mal, la justicia divina y el sufrimiento humano. De modo que en Israel la teodicea, que es una disciplina teológica y filosófica que intenta justificar la existencia de Dios, a pesar de que el término no existía en ese tiempo, pero la teodicea que ellos vivieron intentaba justificar la existencia de Dios a pesar de la presencia del mal en el mundo. Porque teodicea, la palabra es griega y viene de teos, Dios, y nike, justicia, que fue popularizada por Gottfried Wilhelm Leibniz en su obra Ensayo de Teodicea en el año 1710. En Israel, ellos buscaban con la teodicea buscar defender la bondad, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios frente a la aparente contradicción que representa el mal y el sufrimiento humano. Es en esencia una respuesta, buscaban, al problema del mal. Usted sabe, doctor Pino, que existen tres tipos de mal. Número uno, el mal moral. Número dos, el mal natural. Y número tres, el mal metafísico. Lo repito, tres tipos de mal. Número uno, mal moral. Número dos, mal natural. Y número tres, el mal metafísico. Usted dirá, pero doctor, ¿cómo es eso? Sí, tres tipos de mal. El mal moral, el número uno, es causado por las acciones humanas, asesinatos, murmuraciones, chismes, guerras, injusticias. El mal natural es causado por fenómenos naturales como terremotos, ciclones, tsunamis, enfermedades. Y tercero, el mal metafísico, que es inherente a la limitación y finitud de las criaturas, según Leibniz. O sea, Israel sufre un trauma nacional. Israel sufre un trauma nacional. Israel sufre un trauma social colectivo. ¿Por qué? Porque en ese contexto
de trauma nacional, surgieron nuevas concepciones teológicas que si bien, ok, que mantenían un monoteísmo fundamental, porque el politeísmo siempre estuvo, ellos comenzaron a incorporar elementos dualistas, especialmente en la reconfiguración del rol de Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Que en el exilio, oiga bien, el exilio se convierte así en el génesis de lo que llamamos la transformación ontológica de Satán. O sea, que Satán, de una función subordinada en la corte divina, como aparece en Job, a una figura acusadora y adversativa de perfil más definido, como aparece en el libro de Zacarías, y cuya presencia tensiona, causa tensión, causa estrés Sí. en la teología de la retribución. De modo que la influencia del pensamiento babilónico, la influencia del pensamiento persa, pero especialmente primero el babilónico, entre el 586 y el 539 antes de Cristo, marcó un punto de inflexión en la teología israelita. Amén. ¿Por qué? Porque la convivencia con el mazdeísmo. ¿Qué es el mazdeísmo? El mazdeísmo persa. El mazdeísmo persa es el dualismo entre Ahura Mazda y Andra Mainyu. El dualismo, un dios del bien y un dios del mal. El mazdeísmo persa, Ahura Mazda y Andra Mainyu, que introdujo en Israel un paradigma en el cual el mal no era simplemente una manifestación de la voluntad de Yahvé, sino que comenzaba a adquirir una dimensión autónoma. Por eso, el desarrollo del concepto de Hasatán en la literatura sapiencial lo vemos en el libro de Job, que fue escrito probablemente en este periodo, porque en Job introduce la figura de Hasatán, no como un ser maligno. En Job, Satanás no es un ser maligno independiente, Sí, sino sí, es sí. un miembro del concilio de la asamblea celestial de Yahvé. Su función, su trabajo, ¿qué es? Es trabaja para Yahvé y es poner a prueba la fidelidad de los seres humanos como un fiscal, lo que aquí llaman el district attorney el abogado general. Es un fiscal en un tribunal divino. Véalo en Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Sí, pero Porque aquí, doctor, sí, sí, pero quería antes, porque yo sé que usted está yendo a ese punto y quisiera ese punto aclararlo, porque están entrando aquí gente que no han oído parte de lo que usted comenzó y yo quisiera que usted me explicara esto de una forma que le voy a hacer esta pregunta, porque usted está acabando de decir y explicó lo que era Satán antes del pueblo ir al exilio. Tenía una función que incluso usted dio todos los versículos, e incluso los filisteos llamaron a David a Satán. David Satán, Lo llamaron ya lo Satán citamos. porque era una función. Entonces el pueblo, para los que están entrando, no veía a Satán como lo veíamos o lo vemos nosotros en este tiempo. Y esa es la explicación que nos está trayendo el doctor. Ahora el doctor entra a la parte cuando el pueblo está ahora exiliado. Hubo un cambio, hubo una influencia, hubo un dualismo que Israel no conocía, porque para Israel el bien y el mal estaban en las manos de Dios. Eso es lo que está explicando el doctor. Ahora, ya que entramos aquí, doctor, para tratar de reforzar y puedan entender, yo lo que quiero es que me explique, porque tocó un punto ahí que yo quisiera que me explicara ahora con esta pregunta que le voy a hacer. Cuando Israel que conoce Satán de una forma, no como lo vio ahora entrando al exilio, hago esta pregunta. Quiere decir que la influencia que Israel ahora toma en el exilio y el cambio de teología que empieza a ver en ello, esto trae ahora lo que nosotros vemos que ha traído confusión, esto trae un cambio en lo que se escribió en Segunda de Samuel, capítulo 24, ¿ve? Y si no me equivoco, Primera de Crónicas, capítulo 21, si no me equivoco, donde aquí hay un cambio y muchas veces la iglesia tradicional no sabe cómo contestar lo que sucedió aquí. Ahora, esto tiene que ver con el cambio de la mentalidad que el pueblo tenía antes de entrar al exilio, ¿ve? Y el pensamiento que ahora tiene en el exilio, que lleva a un cambio porque ahora hay un dualismo
que ellos, por causa de la influencia persa, si no me equivoco, ellos toman, ¿no? Ahora, para que me conteste la pregunta corrida, doctor, esto implica ahora también la forma que también vemos a Satán en Job y en Zacarías, porque aquí hubo un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque nos podemos preguntar, pero ¿cómo que antes era una función, pero ahora lo vemos aquí diferente? Pero eso tiene que ver entonces con la influencia que el pueblo toma cuando entra al exilio. Contesta, doctor. Claro, hay dos porciones que son iguales, pero presentan perspectivas diferentes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, se dice que es Yahweh, el Eterno, que incita a David al censo. Uf. Segundo de Samuel 24. Pero en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 17, dice que no fue Yahvé, que no fue Jehová, sino que Satanás incitó a David a hacer el censo. La ¿Cómo? pregunta es, ¿por qué estas diferencias en los escritores? Que tiene que ver teológica e históricamente. Ojo, déjeme ser académico. Sí. Segundo de Samuel, capítulo 24, es un texto preexílico y exílico temprano. ¿Por qué? Porque el texto dice, volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí es Yahvé quien directamente incita a David a realizar el censo. Ahora, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, es un texto post-exílico. Dos escritores totalmente diferentes. ¿Por qué? Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En este texto es Satanás quien incita a David y no Yahvé. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué análisis le podemos hacer a esto? Bueno, miren, si vamos al contexto histórico, literario de los libros, segundo de Samuel es del siglo X al siglo VI antes de Cristo. Wow. Tradiciones antiguas recopiladas en el exilio. El contexto es una teología monárquica y deuteronomista. Ahora, la teología dominante es que Yahvé, como fuente última de todo, del bien y del mal, es el todo. No hay una demonología desarrollada. Pero sin embargo, el libro de primero de Crónicas, que se estima la fecha entre el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, es una época post-exílica. Ya estamos ahí en el segundo templo. ¿Cuál es el contexto? Una relectura sacerdotal, una relectura litúrgica ¿de qué? De la historia de Israel. Entonces, la teología dominante es una teología más dualista, porque Satanás se perfila como agente adverso independiente. O sea, estamos frente a qué? A que en segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1, hay una teología de la responsabilidad divina. En esa teología de segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1, una teología de la responsabilidad divina, esa teología monoteísta temprana, Dios es la causa última y soberana de todo, incluso de las calamidades, como parte de su juicio, como parte de su castigo providencial, porque el texto que dice que la ira de Yahvé se encendió contra Israel y que él, Yahvé, fue quien incitó a David, lo que implica una acción divina que castiga mediante un medio humano. Y esta teología no necesita intermediarios malignos, porque todo mal, todo juicio es comprendido como parte de la justicia divina. Entonces, cuando usted viene a ver, este modelo refleja una cosmovisión teocéntrica, pero no dualista del bien y del mal. No existe el dualismo. Ahí no existe. Es típica de la era preexílica y exílica. O sea, segundo de Samuel 24:1, ¿verdad? Refleja una cosmovisión teocéntrica, pero no dualista. Es típica de la era preexílica y exílica. Ahora bien, en primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, hay una teología diferente, porque es una teología de la agencia demoníaca y es en el contexto post-exílico y es especialmente
tras la influencia del zoroastrismo persa y el desarrollo de la literatura apocalíptica, que se comienza a definir una Wow. figura espiritual adversaria a Dios. ¿Quién es? Satanás. Y aquí, ¿qué hace el cronista? El cronista lo que hace es que el que esté escribiendo, hello, en Primero de Crónicas, capítulo 21, el cronista, los que han estudiado la doctrina de la inspiración, las diferentes teorías saben que hay una parte que tiene que ver con el pensamiento del cronista. El cronista aquí modifica la fuente. ¿Cuál fuente? El cronista modifica la fuente de Samuel y desvincula a Dios como autor directo del mal. O sea, en su lugar, Satanás es el que incita a David. Y este cambio, ojo, este cambio no niega la soberanía de Dios, pero sí introduce una teodicea refinada, donde Dios permite, pero no causa directamente el pecado o la tentación. De modo que la figura de Satanás actúa como agente intermediario del mal, lo que permite a la teología post-exílica preservar la santidad absoluta de Yahvé. Y cuando lo analizamos y vemos el asunto del concepto de Satanás, esa evolución del concepto de Satanás, vemos, así resumiendo, en la etapa preexílica, la característica de Satanás es una función adversativa, una función judicial, una función providencial. ¿Por qué? Porque la representación de Satán, ¿qué es? Un enemigo político, un enemigo judicial, un mensajero divino, como lo vemos en Números 22, como lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 14. Pero en esa etapa exílica, ya en el cambio, ya no preexílico, la característica de Satanás, ¿cuál es? Acusador celestial, permitido por Dios. ¿Y cuál es la representación? Satán, en Job y en Zacarías. Pero en la etapa post-exílica, la característica de Satanás es un ser espiritual adversario con cierta autonomía. ¿Cuál es la representación de Satán en la etapa posexílica? Satanás es un incitador en Crónicas y es una figura demoníaca en Enoc y en el Nuevo Testamento. De modo que las implicaciones teológicas mayores de 2 de Samuel capítulo 24 refleja una teología más antigua en la cual el mal puede atribuirse directamente a Dios como instrumento de juicio. Pero en primer libro de Crónicas, capítulo 21, manifiesta una teología más desarrollada, más avanzada, más defensiva, que busca preservar la pureza moral de Dios al introducir un agente maligno intermedio llamado Satanás. Y este contraste muestra cómo la revelación bíblica es progresiva. Lo repito, este contraste en estos dos libros, que uno dice que fue Yahvé, Jehová, que incitó a David, y otro dice que fue Satanás, muestra cómo la revelación bíblica es progresiva, no es absoluta, y cómo las circunstancias históricas, filosóficas, teológicas, religiosas, influyen en la reinterpretación de los hechos teológicos que nosotros predicamos y enseñamos. Wow. Porque la diferencia entre 2 de Samuel 24:1 y primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, no es un error. No, no es ni siquiera una contradicción, sino que es una expresión clara de la evolución teológica dentro del canon bíblico. Y Wow. muestra, ¿qué nos muestra esto? Que el tránsito desde una teología monoteísta cruda, en la cual Dios es causa de todo, hacia una teología más teodicédicamente compleja, en la cual Satanás opera como incitador del mal bajo el gobierno divino, pero sin comprometer la santidad de Yahvé. Por eso este desarrollo refleja tanto cambios contextuales, históricos, influencia persa, influencia babilónica, traumas psicológicos, traumas mentales del exilio, como maduración doctrinal interna, preparando el camino para la teología del conflicto espiritual neotestamentario, donde Satanás se convierte ya en el enemigo escatológico por excelencia. Wow. Eso es lo que pasa con estos dos textos distinguidos. Excelente. Entonces, doctor, lo que estamos hablando aquí, que en realidad
la influencia tuvo mucho que ver en el cambio teológico del pueblo. Ahora, esto lo podemos ver cuando usted habla que en las manos de Jehová estaba tanto el bien como el mal, porque eso también podemos ahora entender el pueblo que está aquí presente, cómo puede interpretar cuando Yahvé le dice a Moisés que iba a enviar el ángel de la muerte, porque estaba en la mano de él. Correcto, Eso no tenía que ver con correcto. el Satanás que pensamos ahora. Era que No, Jehová tenía esa autoridad en ese momento, en ese pensamiento antes del exilio, muchos años. Ahora, doctor, para que ellos puedan entender un poquito más, entre Segunda de Samuel 24, ¿verdad? Para que ellos entiendan que no fue una equivocación, algo que hicieron mal, sino ese proceso que fue evolucionando, progresivo en la teología. Hago esta pregunta para que ellos puedan tener un poquito más de entendimiento. Segunda Samuel 24 a Primera de Crónica 21 hubo una diferencia de años, de más de 150 años. más de 150 años. Claro, totalmente. Algunos dicen que Ok, 200 años wow. Queriendo entre decir, un escrito y ajá, otro. entre un Ya, escrito de Samuel a Crónica Y, hubo y los escritores ni se 150 a conocían. 200 años. Los escritores no se conocieron. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el mismo tránsito teológico, la misma expresión clara de la evolución teológica, explica que ellos transitaron desde una teología monoteísta cruda a una teología mucho más compleja, ¿ah? Donde Satanás ya en la transición operaba como incitador del mal bajo el gobierno divino, pero sin comprometer la santidad de Yahvé. O sea, son cambios contextuales teológicos históricos por la influencia babilónica, por la influencia persa, por el trauma psicológico del exilio, el trauma emocional, que los hizo a ellos madurar doctrinalmente, madurar en su doctrina interna y prepararon el camino para la futura teología del conflicto espiritual cósmico, del conflicto espiritual neotestamentario, donde Satanás es el enemigo escatológico por excelencia. Eso fue lo que Wow, pasó. Eso fue lo que wow. ocurrió. Hay una transformación ontológica de función a personalidad demonológica. ¿Por qué? Porque luego viene por ahí, que vamos a hablar más tarde, el periodo griego, el periodo helenístico, donde ya Satanás es conceptualizado como un ser espiritual real, activo, maligno, con voluntad propia, propósito e influencia estructurada sobre el mundo humano y sobre el mundo espiritual. De modo que esta transformación puede caracterizarse por varios procesos teológicos. ¿Cuáles son? Así rápido me llega a la mente. Número uno, la individualización plena de Satanás. Número dos, la personificación del mal de Satanás. Número tres, la autonomía relativa, lo cual vamos a explicar más adelante, que ocurrió en la evolución teológica de Satanás. Wow, excelente, ¿no? Esto más claro y quiero que los que están presentes y los que más tarde van a estar viendo y oyendo esta grabación, estamos tratando de explicarle el proceso, la evolución que fue teniendo Satán en el pueblo de Israel hasta el presente del pueblo cristiano. Queremos ubicarlo en la posición correcta que la iglesia tradicional no tiene, ahí donde vamos a llegar. Ahora, doctor, ya entrando de lleno, ¿me pudiera explicar un poquito qué sucede en el tiempo ya, para ir corriendo un poquito más adelante, del segundo templo? ¿Qué fue lo que ocurre especialmente ahora en ese lugar, con ese pensamiento que ya viene cambiando teológico, con Satán en el judaísmo y lo apocalíptico? Porque ahí ocurrió algo, ahí fue que se formó un cambio bastante fuerte, que es lo que más adelante vemos, que nosotros conocemos en el mismo tiempo cuando ya Jesús está en la tierra. Pero yo creo que esto comenzó ahí en ese periodo del segundo templo, si no me equivoco. Sí, sí, correcto, correcto. Correcto. O sea, en el periodo del Segundo Templo, ya la influencia persa es bastante fuerte. Estamos hablando siglo V al siglo III antes de Cristo. Periodo del Segundo Templo, con la influencia persa me refiero. Siglo Ujú. V a siglo III antes de Cristo. Ya hay Satanás, actúa como acusador celestial. O sea, hay un desarrollo de lo que llamamos teológicamente el tribunal divino,
Wow. la función del fiscal acusador divino. O sea, en este periodo, la imagen de Hasatán como acusador divino se fortalece, se consolida, como lo demuestra Zacarías capítulo 3, Mm, versículos 1 y 2, donde Hasatán acusa al sumo sacerdote Josué ante Yahvé, pero sin ejercer aún un rol autónomo. ¿Qué está pasando? Que hay una expansión de la teología, hay una expansión angiológica, hay una expansión y ampliación de la demoniología o demonología. ¿Por qué? Porque bajo la influencia persa, la teología judía empieza a desarrollar una jerarquía de ángeles. Hello, no existía mm. jerarquía. Pero bajo la influencia persa, la teología judía empieza a desarrollar una jerarquía de ángeles, una jerarquía de espíritus malignos, sentando las bases para una futura conceptualización de Satanás como líder, como jefe de una rebelión celestial. O sea, en este periodo surgen los primeros indicios de lo que llamamos la escatología apocalíptica, que más adelante desempeñará un papel clave en la teología demonológica. Por eso, la literatura apocalíptica del segundo templo es que da lugar al surgimiento de la jerarquía del mal, al surgimiento de la ¿Cómo? jerarquía satánica, lo cual Mm, no existía. no existía. Eso no Mm, existía en la literatura apocalíptica del segundo templo que da lugar a esto. La literatura apocalíptica escrita y compilada durante este periodo, especialmente los siglos 3 al siglo 1 antes de Cristo, son claves para entender esta transformación demonológica. Porque la literatura apocalíptica escrita del segundo templo, ¿qué incluye? Mire, permítame mencionarle los libros que incluye. ¿Ve? Incluye el primer libro de Enoch, especialmente los capítulos 6 al 11, siglo 3 al siglo 1 antes de Cristo. Incluye el libro de los jubileos, siglo 2 antes de Cristo. Incluye el testamento de los 12 patriarcas, siglo 2 antes de Cristo. Otros dicen que fue el año 40 antes de Cristo, otros dicen que fue el siglo 1 donde se completó después de Cristo. Pero hay otro libro que fue posterior a la destrucción del templo, el segundo libro de Baruch del año 100 después de Cristo. ¿Y qué pasa? Que a través de visiones, seudónimos, revelaciones celestiales, estos textos desarrollan una teología del mal organizada, jerarquizada, escatológica, donde Satanás asume diferentes nombres, diferentes funciones. Voy a poner un ejemplo, o dos o tres ejemplos. En el primer libro de Enoch, del siglo 3 al siglo 1 antes de Cristo, que es uno de los textos más influyentes, aquí se narra la rebelión de los Nefilim, la rebelión de los vigilantes. Y a eso mm. le llaman como ángeles caídos, que descendieron, Wow. ya bien la historia, que descendieron al monte Hermón y que corrompieron a las mujeres humanas, se acostaron con mujeres humanas, tuvieron relaciones con mujeres humanas, primer libro de Enoch, y engendraron a los Nefilim, los que aparecen en la Reina Valera como gigantes. O sea, en el primer libro de Enoch, Satanás aparece indirectamente como una figura vinculada a esta rebelión angélica, y aparecen figuras como Azazel, aparecen figuras como Semijasa y otros demonios subordinados, lo que refleja una jerarquía infernal organizada. ¿Por qué? Porque no describe un sistema celestial dualista. Los hijos de la luz versus los hijos de las tinieblas, que por eso después los esenios y los de Qumran tuvieron esa influencia, prefigurando que el futuro conflicto escatológico final. Ahora, en el libro de los jubileos del siglo II antes de Cristo, el libro de los jubileos introduce a Satanás como Mastema o Mastema, una figura estrechamente identificada con Satanás, que actúa como acusador y tentador, pero con agencia divina. Entonces, ¿qué pasa? Que Mastema o Mastema comanda, es el jefe
de una quinta parte de los espíritus malignos. Mi pregunta es, ¿quién contó los ángeles? ¿Quién contó los espíritus malignos? ¿Ah? ¿Quién sacó contabilidad? ¿Ah? Entonces, Mastema comanda una quinta parte de los espíritus malignos y es permitida por Dios para tentar y probar a la humanidad. Búsquelo en el libro de Jubileos, capítulo 10, verso 8. Entonces, ¿qué muestra esto? Ya esto muestra una jerarquización demoníaca en la que Mastema o Satanás ocupa un lugar central como figura de gobierno en el mundo del mal. Está el testamento de los 12 patriarcas, que son obras pseudoepigráficas. Lo que estoy mencionando son obras pseudoepigráficas, donde el mal es personalizado, con Satanás actuando como tentador constante de los justos. Fíjese, cuando usted lee esta literatura, usted va a ver que cada patriarca exhorta a resistir al maligno. Entonces, viene luego y se entra en el periodo helenístico, ya siglo III al siglo I antes de Cristo, donde Satanás ya es una figura demoníaca. Ya Satanás entra en una jerarquía del mal. ¿Por qué? Porque se introduce una teología histórica donde el judaísmo se encuentra ¿con qué? Con el helenismo. El periodo helenístico, desde la conquista de Alejandro Magno en el 332 antes de Cristo hasta la dominación romana en el siglo I antes de Cristo. ¿Qué representó esto? Un momento crucial, un momento intenso de intercambio cultural, teológico, filosófico, religioso entre el judaísmo y el mundo greco-romano. Por eso, esta etapa marcó la transición de una religiosidad nacional centrada en el templo y en la ley hacia una teología más cosmológica, más universal, más apocalíptica. ¿Y qué fue lo que influyó en esto? Número uno, la filosofía griega, que se junta, los judíos juntan el dualismo persa con el dualismo platónico y la cosmología pitagórica. Número dos, las religiones mistéricas. Yo sé que van a preguntar, pero doctor, yo le voy a ahorrar que tengan que buscarlo. ¿Qué son las religiones mistéricas? Estamos hablando de los misterios eleusinos, de los misterios órficos, de los misterios de Dionisio, de los misterios de Isis y Osiris, del culto de Mitra, el mitraísmo y otras religiones, especialmente el culto a Cibelis y Atis en Asia Menor, el culto a Adonis en Siria y Fenicia, el culto a Sabacio en Frigia, el gnosticismo en parte, el neoplatonismo en algunos aspectos. Entonces, el zoroastrismo persa, que aún está influyendo en la teología del mal, en el pensamiento de los judíos, en la escatología judía emergente, especialmente en la literatura apocalíptica, todo esto influyó. Y en ese contexto, Satanás deja de ser un mero acusador celestial para convertirse en una figura demoníaca con características personalizadas, Eso no sé. jerarquizadas Okay. y opositoras, que encabeza una estructura organizada del mal en conflicto directo con el reino de Dios. Wow, Eso es excelente, lo que doctor. pasa. Rapidito, el tiempo se nos está yendo. Entonces, para tratar de resumir esa excelente explicación, todos estos libros que usted mencionó fueron parte de esa influencia al Satán que vemos ahora. Fue, fue, Correcto, fue correcto, influenciado, todos esos libros que usted habló, influenció a la teología que vemos en el segundo templo, ya correcto. con esa fuerza. Ahora, para que podamos entender, porque usted explicó que en Yahvé, para Israel, tenía el bien y el mal, pero ahora, cuando llegamos al segundo templo, hay algo que el mal y el bien lo separan. Hay una separación del bien y el mal cuando ahora vemos el segundo templo. ¿Ves? Y estamos entrando al siglo, si no me equivoco, 3 y 1 de la época de Jesús. Ya esto estaba con una mentalidad dualista del bien y el mal, ya no lo tenía Jehová como lo tenía antes de ellos haber entrado al exilio.
si no me equivoco. Entonces, ¿qué usted nos habla para ir dándole ya final a esto, ya que usted ha venido trayendo una explicación magistral? ¿Cómo ahora entra Satanás en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo vemos? Porque ahora entra el diablo, porque el diablo entra y lo vemos ahora como una persona, ¿ves? Ya vemos en los escritos de los evangelios ya el diablo como una persona, no como una función, entre comillas, sino algo personal. Eso tuvo que ver entonces ya ese pensamiento que aún dasta ¿cómo decir? Obtiene la iglesia cristiana, por decirlo así, ya eso viene del pensamiento del segundo templo hacia acá. Claro, porque aquí hay una transformación ontológica. Ujú. Todo lo ontológico tiene que ver con el ser. O sea, Satanás pasa de ser función a una personalidad demonológica. Y eso hay que entenderlo para Mm, poder saber, poder explicar el fenómeno satánico, el fenómeno demonológico, ¿ah? O que ocurrió durante el periodo helenístico. O sea, es una transformación que se caracteriza por varios procesos teológicos. Los menciono nuevamente: individualización plena, individualización plena, personificación del mal y autonomía relativa. Lo voy a explicar para que me entiendan. ¿Qué pasa con Satanás? Primero, la individualización plena. O sea, Satanás ya no es Hasatán, el mm, acusador. Es una función celestial permisiva, ¿ah? Sino una entidad espiritual definida con un nombre propio y con poderes adversativos. Entonces, Satanás comienza a adquirir rasgos antropomórficos, rasgos escatológicos y rasgos apocalípticos. Ahora, cuando decimos que Satanás se convierte en la personificación del mal, Satanás se convierte en la personificación del mal cósmico, no solo como acusador, sino como seductor, corruptor, embaucador, tentador, líder de rebeliones angélicas y agente de la perdición de la humanidad. Y este desarrollo se da en paralelo al crecimiento de la literatura apocalíptica y la escatología judía. Ahora, ¿por qué decimos que Satanás adquiere autonomía relativa? Que aunque no totalmente independiente de Dios, Satanás adquiere una agencia operativa autónoma como figura opositora al plan divino. O sea, esta autonomía le permite liderar a otros seres espirituales malignos, como por ejemplo, ahí surgen la hipótesis de los ángeles caídos, ahí surgen los demonios, ahí surgen el segundo templo, los espíritus inmundos, pero todo dentro de un sistema jerárquico estructurado. Y ahí es que se desarrolla la famosa jerarquía demoníaca. ¿Por qué? Porque en este periodo se consolida una estructura organizada del mal, con Satanás como figura jerárquica suprema, acompañado de un cuerpo subordinado de ángeles caídos, de demonios, de espíritus malignos, de espíritus inmundos. Y esta jerarquía, oiga bien, permítame explicarle, esta jerarquía tiene varias características. Por ejemplo, Satanás es el mismo Mastema y es el mismo Belial, mencionado por Pablo. ¿Qué es esto de Satanás? Bueno, es líder del mal, es opositor a Dios, es tentador, es acusador, es corruptor. Los ángeles caídos, dirigidos por Semijasa, ángeles caídos dirigidos por Semijasa y por Azazel, son ángeles que se han rebelado contra Dios y le enseñan a la humanidad magia, brujería, hechicería, guerra, idolatría. Están los espíritus demoníacos de los Nefilim, que dicen que los espíritus de ellos, como gigantes muertos, son los que poseen a las personas, son los que enferman a las personas, son los que causan enfermedades, son los que tientan a las personas. Pero está también los tentadores humanos, los agentes humanos del mal, que colaboran con el orden satánico en la tierra, como muchos interpretan que Pablo lo veía. Entonces, este modelo jerárquico se anticipa a desarrollos posteriores en el Nuevo Testamento y en la demonología cristiana
medieval. Póngale ojo a eso. La demonología cristiana medieval, que es culpable de muchas de las cosas absurdas que hoy se predican y se enseñan. Entonces, la influencia del pensamiento dualista, griego y helenístico, producido por la expansión del imperio helenístico de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo y la dominación seleucida, introdujeron un dualismo mucho más fuerte, mucho más centrado, mucho más acentuado en la cosmovisión judía. En este contexto, los conceptos de fuerzas del bien y fuerzas del mal se polarizaron y Hasatán comenzó a transformarse en un ser con autonomía propia, contrario a la voluntad divina. Y entonces ahí aparecen nombres específicos para entidades malignas. Por eso mencioné los textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, que introducen por primera vez nombres como Belial, Mastema, Azazel, que están vinculados directamente a Satanás como líder de los ángeles caídos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que se desarrolla, oiga bien, una mitología en la que los ángeles caídos corrompen a la humanidad. Búsquelo. Primer libro de Enoc, capítulo 6 al 16. Sí, Entonces, sí. Satanás se convierte en el príncipe de un reino de maldad con jerarquía propia. Fíjese, este periodo es crucial porque Satanás deja de ser un mero acusador celestial para convertirse en un opositor escatológico de Dios. Por eso, durante el periodo helenístico, la figura de Satanás sufre una metamorfosis teológica integral. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, doctor Paulino? Sí. ¿Cómo, doctor Pino? Durante el periodo helenístico, la figura de Satanás sufre una metamorfosis teológica integral. Explíquemelo, se lo voy a explicar. Satanás pasa de ser un rol funcional, un rol judicial del entorno divino en el periodo preexílico y exílico a una figura espiritual demonológica plena, con autonomía, con personalidad, con estructura jerárquica y con misión opositora. ¿Qué refleja esta evolución? Esta evolución refleja, primero, la crisis existencial y espiritual del judaísmo ante la helenización del mundo antiguo. Segundo, refleja un esfuerzo de sistematización del mal en términos cosmológicos, teológicos, morales, filosóficos y escatológicos. Tercero, Satanás se convierte en el archienemigo, o mejor dicho, en el arquetipo del enemigo divino, no solo en términos individuales, como tentador del justo, sino estructurales, cósmicos. Y Satanás pasa a ser el líder de un reino demoníaco en lucha contra el reino de Dios. Por eso, el periodo del judaísmo del segundo templo, y luego vienen ahí los escritos neotestamentarios, siglo I antes de Cristo a siglo I después de Cristo, entonces es que Satanás se convierte en diablo. Wow. Ahí en ese periodo, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, Satanás empieza a ser llamado el diablo. Hello. Excelente. O sea, estamos en un contexto histórico religioso donde hay una consolidación del dualismo cósmico y hay una consolidación del conflicto escatológico producida en el periodo del segundo templo tardío, porque el pensamiento teológico judío entra en una fase de extraordinaria diversificación, sistematización y escatologización. O sea, las guerras, las ocupaciones extranjeras, los seleucidas, los asmoneos, los romanos, los judíos tienen la cabeza fundida. ¿Y qué pasa? Que en ello está creciendo la expectativa mesiánica de liberación, la expectativa mesiánica premiante, y que provocan ¿qué? Una expansión del pensamiento apocalíptico. Por eso en ese entorno Satanás deja de ser una mera figura acusadora o adversaria subordinada a Dios, y Satanás se convierte ahí en diablo.
Diabolos en griego, calumniador, falsificador, divisor, acusador. Una entidad ontológicamente maligna, cabeza de una estructura demoníaca y archienemigo de Dios y del Va. Mesías. Y ese desarrollo ocurre tanto en el judaísmo apocalíptico como en la literatura cristiana primitiva, entiéndase, el Nuevo Testamento, dando lugar a que a una de las figuras más influyentes en la teología occidental. ¿Quién? El diablo. Que no sale de la boca de muchos evangélicos, especialmente pentecostales, no sale de la boca de muchos predicadores, profetas, apóstoles, predicadores, evangelistas, maestros, pastores. El diablo como arquetipo del mal. Hay personas que sin el diablo no existirían, no tuvieran mensaje. ¿Por qué? Fíjense, ahí vemos una continuidad, pero también vemos una ruptura de Hasatán al diablo. ¿Por qué? Porque hay una continuidad semántica, porque la figura de Hasatán, el acusador, hello, el adversario del periodo post-exílico y helenístico, conserva algunas funciones en este nuevo contexto, porque Satanás actúa como tentador, actúa como adversario de los fieles y acusa ante Dios. O sea, ocurre una ruptura ontológica, pero a Excelente. diferencia de la etapa anterior, el diablo ya no es un sirviente celeste, ya Satanás no es un sirviente celeste, ya diablo no sirve a Dios con una función judicial. Ahora es, primero, una entidad espiritual corrompida. Segundo, está separado de Dios y está en oposición a él. Tercero, Satanás actúa con poder operativo en el mundo y en los sistemas humanos. Y este paso marca un quiebre ontológico, filosófico y teológico decisivo, por el cual el mal se entiende como una fuerza organizada, sistemática, personificada y antagónica, encabezada Va. por el diablo Satanás. De modo que Satanás entra en el judaísmo apocalíptico del segundo templo. Por eso Belial, Mastemá, Samael, por eso en los manuscritos del Mar Muerto, especialmente en los documentos sectarios de Qumran, el 1QM y el 1QS, Satanás aparece como Belial, el ángel de la destrucción, el príncipe de las tinieblas, el jefe de los espíritus de la perversidad, porque su función es oponerse al príncipe de la luz, oponerse a los hijos de la verdad. Y en textos como el libro de los jubileos y primera de Not, Mastemá y Samael, Mastemá y Samael cumplen roles similares, son figuras demoníacas con mando sobre legiones del mal, de modo que hay un dualismo ético-teológico, porque es un judaísmo apocalíptico que presenta un dualismo moral y escatológico, aunque no absoluto ni metafísico. ¿Qué quiero decir? Permítame explicarlo. Dos bandos cómicos, dos líderes, dos destinos. Hello. Dos bandos cómicos. Luz versus tinieblas. Dos bandos cósmicos. Luz versus tinieblas. Dos líderes. Arcángel Miguel o el Mesías, como algunos creen, versus Belial, Satanás. Dos destinos. Salvación eterna versus condenación escatológica. Entiéndalo. Dos bandos cósmicos, luz versus tinieblas. Dos líderes, Arcángel Miguel o el Mesías, versus Belial y Satanás. Dos destinos, salvación eterna versus condenación escatológica. ¿Ves? ¿Cómo hay esa dualidad? Y esas ideas influirán directamente en la teología cristiana progresiva, en la teología cristiana naciente. Porque los rollos del Mar Muerto están conectados con un dualismo escatológico. Los escritos de Qumran desarrollan una concepción apocalíptica donde Satanás, bajo nombres como Belial, es el líder de las fuerzas del mal. Líder de las fuerzas del mal en una guerra cósmica contra los hijos de la luz. Y ahí llega el Nuevo Testamento y la consolidación de Satanás como el diablo. Y por eso en los escritos neotestamentarios Satanás adquiere un perfil definido como enemigo de Cristo, como enemigo del reino de Dios. Se le llama diablo. Pero no vamos a tocar eso ahora, doctor. No vamos a tocar eso porque ahí todavía tenemos dos partes más y creo que ya ellos tienen una información adelantada
Y yo creo que más que lo que usted dijo del segundo templo, la transformación eh, que ha venido sucediendo en Satán a diablo, ¿no? Yo creo que aquí hay una información académica, wow, excelente. Yo creo que aquí, perdone los que están presentes, aquí el doctor está dando comida para por lo menos terminar el 2025, pero nos gozamos por eso. Ahora, doctor, ya el tiempo se nos fue. No queremos seguir porque la información es valiosa y queremos tomar el tiempo para que la información no se pierda y en cada programa dar lo mejor de lo que podamos traer. Ahora, para poder darle una conclusión a tan excelente explicación que usted ha traído, que muy pocos hombres he visto que han aplicado este tema de esta manera. Aquí, doctor, con lo que usted ha explicado, yo quiero que entiendan lo que han oído los primeros videos. Con lo que usted explica, se cae de la mata de que Satán fue un ángel creado y que cae. ¿Por qué? Porque aquí usted nos está explicando el proceso, la evolución y la influencia que tuvo Satanás, que no fue algo que se creó y se cayó. Históricamente, académicamente, usted está explicando de a dónde sale Satán. Entonces, esto tiene que caer en la iglesia tradicional. Este jueguito hay que tumbarlo. ¿Ves? Entonces, con esta explicación, esto cae. Tenemos que entender que esto fue un proceso, una evolución, una influencia al punto donde nos encontramos ahora. No tiene que ver nada con el cielo, no tiene que ver nada con ángel, no tiene que ver con nada de esa doctrina pentecostal o cristiana, como quieran decir, que han traído. Si no me equivoco, hasta ahí vamos bien, ¿no, doctor? Correcto. Ok, ahora, conociendo esto, que es muy importante entenderlo, porque esto es lo que queremos que ustedes aprendan y entiendan para que podamos ser parte de esa reforma libertadora de doctrina, de pensamientos erróneos. Ahora el doctor nos ha explicado ese desarrollo, esa evolución, ese proceso de Satán. Y aquí es donde queremos dejarlo. ¿Por qué queremos dejarlo aquí? Porque lo que queremos hacer es enseñarle a la iglesia que ese pensamiento, esa doctrina del diablo, que los demonios, que los ángeles caídos, que lo tienen todos unidos como que fue una creación para trabajar unidos, eso no enseña académicamente, las escrituras no enseñan eso. Esta cuestioncita que tienen las iglesias, que le dan muchas veces el poder a Satanás que no tiene, que tienen una manipulación de lenguaje que vamos a explicar, oiga bien lo que vamos a decir, porque esto es una academia aquí. Esas predicaciones y estas cositas que tienen estos pastores y predicadores y profetas de guerra espiritual, eso no existe de esa manera en las ¿Cómo? escrituras. No, no existe. Esa ¿Cómo? cuestioncito de guerra espiritual se va a caer con esto que estamos trayendo. Ay, ¿Ves? padre. Esto va a quedar claro porque esa manipulación que tienen verdaderamente da pena. Hasta ricos han hecho con esos libros, doctor. Hasta Millonarios. 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 Con esta cuestioncito de la guerra espiritual que no existe. Y vamos a estar usando ciertos textos que vamos a aclarar que son mal usado y mal interpretado. Y el doctor nos va a romper esos versículos de una manera como lo ha hecho hasta ahora, hermano. Yo quiero que usted comparta este video porque lo que el doctor está trayendo, doctor, ¿qué usted me dice? Porque yo quiero que usted me explique, porque yo sé que usted, usted ha tenido esta lucha con estas iglesias, con esta mentalidad de guerra espiritual, esta mentalidad de estar reprendiendo donde no hay que reprender. Esto ha sido, esto por años, doctor, ha venido, ¿qué podemos usar la palabra? Trayendo un Más de un pensamiento siglo, más de un siglo. más de un siglo. Gente que han escrito libros de guerra espiritual, hermano, eso no existe de la manera que se nos está explicando. ¿Ves? Entonces, ¿qué queremos llegar a qué conclusión? Donde vamos a explicar el proceso de Satanás, el proceso de los ángeles caídos, el proceso de los demonios y el proceso de los espíritus inmundos y le vamos a enseñar totalmente cómo es que esto opera diferente a lo que le han ido enseñando en las iglesias por muchos años. Verdaderamente, yo creo que el doctor, wow, qué explicación. Y yo creo que hay más explicación, pero hay que llevar al doctor al paso. El doctor es, Bueno,
académico y créame, yo lo respeto a él porque el que no lo conoce es uno de los hombres más humildes que he visto, aparte de lo que conoce, y es un hombre que le gusta, ama el enseñar. Así que yo creo que esto ha sido de gran bendición. Yo quisiera que siguieran escribiendo, dejen saber que esto está siendo de bendición, compártalo, por favor. Acuérdense, no lo hemos dicho todo. Esta es la primera parte. Ubicamos dónde está Satán. Vamos a seguir donde vamos a explicar lo de los ángeles caídos. Esto, todo esto que ha hecho esto es un problema lo que hay en las iglesias y estamos aquí para tratar de traer claridad a todo esto. Doctor, ¿quiere añadir algo a lo que hemos hablado Sí, hoy? sí, no, no, vamos a dejarlo para no extenderlo porque va a quedar pendiente la explicación de la consolidación de Satanás como el diablo en el Oh, Nuevo Testamento. mm, ¿Ve? O sea, cómo se convierte Satanás en enemigo de Cristo y del reino de Dios. ¿Por qué se le llama diablo? ¿Por qué se le identifica en la época ya final del segundo templo con la serpiente del Edén y luego con ay, Apocalipsis padre. capítulo 12, versículo 9 posteriormente? En la teología griega de los padres de la iglesia y los padres latinos y en la teología medieval. ¿Cómo Satanás se convierte en el tentador de Jesús en el desierto? ¿Por qué se le presenta como el príncipe de este mundo? Como lo declara Juan 12, 31. ¿Ah? ¿Por qué Satanás ya es ya no es solo un acusador divino o no es un adversario celestial, sino es el archienemigo de Dios, el archienemigo de la humanidad, el archienemigo de Padre de Israel, mentira. exacto, el archienemigo de la iglesia, padre de mentira, dotado de un reino propio de maldad. ¿Ah? Uf, ¿Cómo Satanás entra en el Nuevo Testamento? El diablo como enemigo de Dios y del Mesías. ¿De dónde sale la nomenclatura? Porque se llama nomenclatura neotestamentaria. mm, Ese término Satanás, ¿ah? Que es adversario, que es una transliteración del hebreo, ¿ah? Que lo podemos ver en Mateo 4:10 y en Marcos capítulo 1, verso 13. Diábolos, calumniador, falsificador, divisor, ya con nombre propio, como está en Mateo 4:1 y en Juan 8:44. Belcebú, señor de las moscas, título demoníaco que lo vamos a explicar en Lucas capítulo 11, verso 15. Príncipe de este mundo, gobernante espiritual maligno del sistema mundano, como lo presenta Juan 12:31 y Juan 14:30. Tentador, maligno, dragón, serpiente antigua, ¿de dónde salen esos epítetos simbólicos y escatológicos? Como aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5 y Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Cómo surge la cristología contra la satanología? Lo que llamamos en teología la confrontación definitiva. ¿Ah? ¿Cómo esto influye en los evangelios y en los escritos apostólicos? ¿Ah? ¿Cómo Jesucristo aparece como el Mesías escatológico que viene a destruir las obras del diablo, a atar al hombre fuerte, a liberar a los cautivos, a derrotar al tentador, a exorcizar demonios como signo del reino? ¿Cómo queda pendiente explicar cómo está compuesta la estructura del mal en el Nuevo Testamento? ¿Por eso qué? es. Porque ya en el Nuevo Testamento el diablo no actúa solo, sino como cabeza de un reino estructurado, donde hay demonios, espíritus malignos, Eso espíritus es. inmundos. ¿Ah? ¿Dónde están los ángeles caídos? Que no hay ninguno en la tierra, todos están Ay, presos. ay, ni lo diga, doctor, ni lo No, diga. no, no, no hay ángeles caídos andando por el mundo, todos están Ay, presos, ay, bíblicamente hablando. Los ay. mismos falsos profetas. Yo me Mm. atrevo a decir aquí responsablemente que no llegan a 5 los verdaderos profetas que hay ahora. Ay, padre. Lo que hay es un montón de charlatanes, vividores, busca ofrendas, vividores, cazapúlpitos de ofrendas grandes. Sí. ¿Ah? Pero ese es otro tema, porque los falsos profetas entran en ese reino. Los agentes humanos entran en ese reino, porque el mundo Sí. entero está bajo el poder del maligno, como lo dice el primer libro de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, si no me equivoco. Pero está Ujú. llegando el reino de Dios que lo desafía. ¿Ah?
Y terminaremos con Apocalipsis, que es la culminación de la demonología neotestamentaria. Y luego entraremos a la explicación del periodo intertestamentario. Porque el libro de Apocalipsis, que es del siglo I después de Cristo, ofrece la representación más elaborada del diablo como figura escatológica y enemigo final del plan de Dios. Por eso Apocalipsis 12:9 lo identifica como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Aparece como acusador de los hermanos, que será arrojado a la tierra en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y vemos que lidera una rebelión cósmica, universal, y es finalmente vencido y arrojado al lago de fuego en Apocalipsis 20:10. Y tenemos que explicar este desenlace que marca el fin del poder demoníaco, el fin del poder satánico y la consumación del reino de Dios. No, no. Y vamos, si hacemos, permítame, yo sé que nos pasamos de tiempo, pero mire, para los que están oyéndonos, porque hay gente que está anotando y ahí lo escribió uno, que está tomando nota. Mire, si vamos a hacer un resumen conclusivo de la evolución de Satanás en la tradición israelita, usted tiene que tener esto en cuenta. Número uno, época antes del exilio, o sea, época preexílica, donde Satán era un término genérico para adversarios humanos o angelicales sin connotaciones demoníacas. No había connotación demoníaca en la época antes del exilio, en la época preexílica, como número uno. Número dos, periodo del exilio babilónico, donde se desarrolla la noción de el Satán o Satán como fiscal celestial bajo la soberanía de Yahvé. Número tres, periodo persa y segundo templo, donde aparece la idea de un tribunal celestial donde Satanás funge como acusador. Número cuatro, periodo helenístico, donde Satanás evoluciona en un ser demoníaco con jerarquía propia, líder de ángeles caídos. Número 5, periodo neotestamentario, donde Satanás se consolida como el diablo, el enemigo escatológico de Dios. Este desarrollo no fue un proceso brusco, repentino, por arte de magia, no, ni siquiera fue instantáneo, sino un fenómeno teológico, histórico, progresivo, sistemático, moldeado por contextos históricos e interacciones culturales y evolución exegético-teológica. Señores, ¿a qué conclusión doctrinal y teológica llegamos? Que el periodo comprendido entre el siglo I y el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, tanto en el judaísmo tardío como en el cristianismo primitivo, marcó la culminación del desarrollo conceptual de Satanás como el diablo a través de diferentes transformaciones fundamentales. Hubo una funcionalidad judicial donde era un adversario subordinado en el post-exilio y se convierte en una figura independiente y maligna. Hay una etapa donde hay una ontología ambigua, es acusador celeste y se convierte en entidad demoníaca. Hay una etapa donde hay un escenario limitado, que es la corte celestial, y pasa de ahí a lo que es el reino mundial y espíritu del mal. Sí, reino mundial, reino espiritual del mal. Hay un contexto donde hay una acción contenida, hay pruebas, hay acusaciones, hay tentación, hay posesión, hay corrupción. Luego pasa en un contexto a una derrota local donde hay reprimenda divina, porque en Zacarías el mismo Yahvé lo reprende. Pero también hay una derrota cósmica escatológica. O sea, la teología del diablo en esta etapa no solo completa el giro desde el monismo teocéntrico. Guarde ese término que lo voy a explicar después. La teología del diablo en esta etapa no solo completa el giro desde el monismo teocéntrico hacia un dualismo dramático, sino que establece el marco para toda la satanología posterior en la teología cristiana, patrística, medieval y moderna. Amén. ¿Qué quiero decir? Que la configuración demonológica alcanzada en esta etapa representa no solo la transición desde una concepción unitaria del cosmos, centrada en la soberanía absoluta de Dios,
hacia una visión teológica del conflicto cósmico entre fuerzas opuestas, sino también Sí. la plataforma doctrinal desde la cual se articulará todo el pensamiento cristiano posterior sobre el Amén. mal personal, su jerarquía y su destino escatológico. Dicho en otras palabras, para que me entiendan, este periodo teológico marca el punto de inflexión en el que el adversario divinamente subordinado se transforma en una entidad maligna con agencia autónoma, instaurando así un paradigma dualista funcional que servirá como cimiento conceptual para la elaboración sistemática de la figura del diablo en la tradición cristológica, desde los padres de la iglesia hasta la escolástica medieval y la Amén. teología Amén. contemporánea. Está claro. Para que lo termine de entender, la demonología desarrollada entre el judaísmo tardío y los escritos neotestamentarios inaugura un modelo de antagonismo espiritual estructurado que supera la simplicidad monoteísta inicial e introduce un esquema narrativo y teológico de lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, Amén. Amén. constituyéndose así como el fundamento hermenéutico de la satanología en las sucesivas corrientes teológicas del cristianismo histórico. De modo, Vamos a dejarlo ahí, doctor, porque ya nos fuimos demasiado lejos. Y no quiero, yo sé que, que a la gente le gusta y yo creo que académicamente hay demasiada información y vamos a seguir teniendo. El tiempo se va rápido, ya vamos para casi una hora y media. Nos fuimos demasiado. Y la idea de esto es que la información no sea ni muy larga ni muy cansona, sino que sea recibida y no se pierda. Y esto que el doctor está explicando en la segunda parte, él lo va a tener que explicar porque es que tenemos que entrar ahí. Y quiero ser claro, aparte de mi personalidad, doctor, que nosotros no estamos hablando ni tirándole a ningún maestro, ningún pastor, ningún predicador, eh, ni es algo personal. Todo esto es académico, es algo teológico, que nadie lo coja personal, ni tenga que estar escribiendo cosas que no son, porque no estamos hablando aquí ni en contra de nadie, ni de su enseñanza, ni de ninguna tipo pensamiento de las iglesias. Que eso quede claro, que solamente lo que estamos tratando de traer algo académico que sea de mucha bendición. Y ustedes todos conocen, la mayoría del doctor, el amor, como dije ahorita, que él tiene por esto. Va a ser de mucha bendición donde vamos a llegar al punto donde dice el doctor, llegando a Apocalipsis, vamos a hablar y el doctor va a hablar lo que verdaderamente Pablo hablaba de potestad, de dominio, gobernante, que es una mala, eh, um, eh, ¿cómo decirle?, hermenéutica que tienen de esto, pero todo esto va a llegar al paso, así que no se me agite mucho, comparta este video, doctor, gracias, demasiado excelente. Este video tienen que volverlo a oírlo con calma, escriban como dice el doctor, cojan apunte para que así la próxima clase sea mucho mejor. Perdone, tuve que parar al doctor para tratar de aprovechar el tiempo, porque la información que el doctor tiene, si lo dejamos, créame, el doctor puede estar aquí 3, 4 horas, lo conozco bien, hablando de esto porque él ama lo que hace. Él ama lo que hace y lo que enseña. Muy pocos maestros como él conozco. Así que ya él dio una conclusión que no se le puede añadir más. Llegamos a ese punto. Vamos a seguir hablando la próxima semana, doctor. Usted continúa. Terminamos este puntito y ya creo que vamos a entrar, no sé si estamos claros, en los ángeles caídos o los demonios. Eh, Vamos a entrar a esos puntos para explicar. continuamos el martes próximo, continuamos. Continuamos Y con este. vamos a demostrar Ajá. que todo lo que la iglesia predica sobre ángeles caídos, demonios, espíritus malignos y espíritus inmundos, más del 90% viene de literatura apócrifa, Wow, tremendo. de literatura no canónica, de literatura pseudoepigráfica. ¿Por qué? Porque la historia del diablo y Satanás cambió unas 3 o 4 veces. La primera nos gustó,
vino la segunda nos gustó, vino la tercera nos gustó, vino una cuarta. Y así, sistemáticamente, la iglesia ha ido desarrollando diferentes teorías. ¿Producto de qué? De mala exégesis, de mala interpretación, de desconocimiento de la historia, de la evolución del pensamiento de Satanás, el diablo, en la historia de Israel y en la historia de la iglesia. Correcto, correcto. Y terminamos diciendo, mis hijos, que no estamos diciendo que no creemos, ¿ves? En Satán ni en demonios, no estamos diciendo nada de esto. Estamos trayendo algo académico, doctrinal, para que verdaderamente entendamos cómo es que la palabra explica y dejemos esa ciertas enseñanzas que verdaderamente nada escritural que tienen. Así que nada, los bendigo, doctor. Una vez más, gracias por su tiempo, por, por esta enseñanza que verdaderamente, wow, están fuera de serie. Yo creo que están siendo de mucha bendición. Yo sé que hay gente que tiene una mentalidad bien académica, otros no, pero el doctor está hablando para que todos puedan entender. Así que muchas bendiciones, doctor. ¿Quieres mencionar la universidad antes de...? Amén, amén. Este programa llega como cortesía de la Universidad Zoom Online BCC Adonai Elohim Christian University, que es una universidad virtual donde usted desde la comodidad de su casa puede hacer instituto bíblico intensivo en un año, equivalente a 4 años, licenciatura intensiva de 1 año y 2 meses, maestría también intensiva y los diferentes doctorados. Usted puede llamar a la doctora Idekel al WhatsApp 1917-417-5258 para información e inscripción. Repito, doctora Idekel 1917-417-5258 vía WhatsApp para inscribirse o suscribirse, que ya están abiertas las inscripciones del nuevo programa que empieza o los nuevos programas que empiezan en el mes de abril. Amén. Bendiciones, gracias y paz. Gracias y paz a todos. Bendiciones. Será hasta la próxima semana. Dios me le bendiga a todos. Amén. Amén.